Buenos días, hoy es viernes 20 de noviembre. Continuamos con el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 45 al 48. Continuación de lo que leíamos ayer. Jesús se acercaba a Jerusalén y al divisar la ciudad se lamentaba y lloraba porque era incapaz de acoger el mensaje y la paz que él traía. Hoy se dirige al templo. Os leo ya el pasaje. En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. La expulsión de los mercaderes del templo es recogida por los 4 evangelios, por Marcos, por Mateo, por Juan y por supuesto por Lucas. Acabamos de leerlo. Jesús expulsa a los vendedores que hay en el templo y argumenta este acto simbólico, incluso violento, con 2 citas del Antiguo Testamento, concretamente de Isaías, capítulo 56, versículo 7, y de Jeremías, capítulo 7, versículo 11. Une estos 2 versículos y les dice: mi casa será casa de oración para todas las naciones, para todos los pueblos, no solo para los judíos. Pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Claro, esto dolió profundamente a los dirigentes judíos, a los sacerdotes, los escribas y a los ancianos del pueblo. Sin embargo, esta actitud de escándalo de las autoridades contrasta con el pueblo allí presente, que escuchaba a Jesús muy pendiente de sus labios, de lo que decía. Tras la expulsión de los mercaderes del templo, la suerte de Jesús está echada. Se nos dice en este pasaje que los sacerdotes, escribas, principales del pueblo buscaban acabar con él, darle muerte, pero no sabían qué hacer, porque tenían miedo del pueblo, que estaba pendiente de Jesús. Con este acto de Jesús en el templo, la confrontación y el conflicto que Jesús tiene con las autoridades y con los responsables del pueblo judío llega a su culmen. Ya no hay vuelta atrás. Este texto se ilumina con el texto que viene a continuación. Estas autoridades, desconcertadas, escandalizadas, decididas ya a acabar con Jesús, a matarlo, le preguntan: ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús, muy inteligentemente, les
les devuelve la pregunta con otra pregunta. ¿El bautismo de Juan provenía de Dios o de los hombres? Si me respondéis a esto, os diré yo con qué autoridad acabo de hacer lo que he hecho en el templo. Las autoridades cavilaron lo siguiente: si decimos que proviene de Dios, nos dirá que por qué no fuimos al Jordán a bautizarnos. Pero si decimos que proviene de los hombres, el pueblo nos apedreará, porque a Juan lo tenían por profeta. La profundidad que hay en estas palabras de Jesús es la siguiente: para obtener el perdón de los pecados ya no es necesario el templo, en donde las autoridades judías hacían negocio. Por eso habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones, como les dice Jesús. Sin embargo, con el bautismo en el Jordán, Dios perdonaba los pecados. Por lo tanto, ya no era necesario el templo de Jerusalén para la reconciliación del pueblo con Dios. Por eso, ante la pregunta que Jesús les hace, ellos guardaron silencio. Y Jesús les responde: pues tampoco yo os digo con qué autoridad acabo de hacer lo que he hecho en el templo. Hasta mañana, si Dios quiere.